Mi hija de 7 años sostenía una hoja, doblada entre las manos cuando levantó la vista y me preguntó con una voz tan inocente que todavía me duele recordarla. «Papá, ¿de verdad tenemos que irnos hoy?» Sentí que el tiempo se detenía. Tomé el papel con cuidado, intentando que mis manos no temblaran. Apenas leí la primera línea. Entendí que nada volvería a ser igual. Sal de la casa antes de que regresemos. No había firma. No hacía falta. Reconocía perfectamente la letra de mi madre. Levanté la mirada hacia mi hija. Ella buscaba una respuesta, una explicación que un niño de su edad pudiera entender. Pero no existía una forma sencilla de explicar por qué sus propios abuelos habían dejado un mensaje así sobre la mesa de la cocina. Respiré hondo antes de hablar. «No, mi amor, hoy no tienes que preocuparte por nada». Estoy aquí contigo. Ella asintió despacio, aunque podía ver la confusión en sus ojos. A esa edad, los niños sienten cuando algo está mal, incluso cuando los adultos hacen todo lo posible por ocultarlo. Guardé la nota en el bolsillo sin hacer ningún comentario más. No quería que ese papel tuviera más poder sobre ella del que ya había tenido. Por dentro, sin embargo, sentía una mezcla de tristeza y decepción. No era solo el mensaje, era todo lo que representaba. Esa frase resumía meses de silencios incómodos, comentarios disfrazados de consejos y miradas que evitaban decir lo que realmente estaba pasando dentro de esa casa. Lo que mi hija acababa de encontrar no era un simple papel olvidado sobre una mesa. Era la prueba de que alguien ya había tomado una decisión por nosotros. Y lo peor era que apenas estaba empezando a descubrir hasta dónde llegaba todo aquello. Mientras abrazaba a mi hija para que volviera a sentirse segura, recordé algo que en ese momento cobró un significado completamente distinto. Esa nota no había aparecido por casualidad. Si alguien me hubiera contado esta historia unos meses antes, probablemente habría pensado que estaba exagerando. Yo también creía que las cosas difíciles, cuando ocurrían dentro de una familia, siempre podían resolverse hablando. Todo cambió cuando perdí un contrato importante de trabajo. No fue por falta de esfuerzo ni por un error grave. La empresa decidió reducir gastos y varios de nosotros nos quedamos sin ese ingreso de un día para otro. Tenía algunos ahorros, pero sabía que no alcanzarían para mantener todos los gastos mientras encontraba otra oportunidad. Fue entonces cuando mis padres hicieron una propuesta que, en ese momento, parecía un acto de generosidad. «Vénganse a la casa unos meses», dijo mi madre por teléfono. «Así podrán ahorrar mientras te estabilizas otra vez». Acepté pensando únicamente en mi hija. Ella necesitaba tranquilidad, mantener su rutina escolar y sentirse segura. Creí que vivir temporalmente con sus abuelos sería incluso una experiencia bonita para ella. Los primeros días parecían confirmar que había tomado la decisión correcta. Mi padre la llevaba algunas mañanas a la escuela. Mi madre le preparaba su desayuno favorito y pasaban las tardes dibujando o armando rompecabezas en la sala. Verla sonreír me hacía pensar que todo iba a salir bien. Pero esa sensación duró muy poco. Las primeras críticas aparecieron disfrazadas de consejos. «Si administraras mejor tu dinero, no estarías pasando por esto. A tu edad ya deberías tener algo más estable». Al principio respondía con calma. Pensaba que solo estaban preocupados. No quería discutir frente a mi hija ni convertir la casa en un lugar lleno de tensión. Después empezaron los pequeños cambios. De pronto había horarios estrictos para usar la cocina, preguntas constantes sobre cada gasto que hacía y comentarios sobre cuánto tiempo pensaba quedarme. Nada era una discusión abierta, pero cada detalle parecía recordarme que esa ya no era mi casa. Lo que más me preocupó fue notar que mi hija también comenzó a percibir ese ambiente. Una tarde me preguntó en voz baja: «Papá, ¿los abuelos están enojados conmigo?» Sentí un nudo en la garganta. Le respondí que no, que los adultos a veces tenían preocupaciones, que nada tenían que ver con los niños. Ella sonrió.
pero pude notar que no estaba completamente convencida. En ese momento entendí que el problema ya no era solo mío. Entonces ocurrió algo que, en ese momento, parecía insignificante. Al principio intenté convencerme de que todo era producto de la convivencia. Después de todo, compartir una casa siempre exige paciencia y adaptación. Pero las situaciones comenzaron a repetirse con tanta frecuencia que ya no podían considerarse simples malentendidos. Las reglas cambiaban sin previo aviso. Un día podía preparar la cena cuando quisiera y al siguiente me decían que la cocina solo podía usarse hasta cierta hora. Dejaba algunos alimentos en el refrigerador y de repente aparecían en otro lugar con una nota diciendo que debía organizarme mejor. Nadie me explicaba los cambios. Simplemente esperaba que los aceptara. Lo más difícil era que muchas de esas observaciones ocurrían delante de mi hija. Tu papá siempre deja todo para el último momento, comentaba mi madre mientras ella hacía la tarea. Si hubiera sido más responsable, ustedes no estarían viviendo aquí, agregaba mi padre sin siquiera mirarme. Yo sentía el impulso de responder, pero me contenía. No quería convertir cada comida en una discusión. Mi prioridad seguía siendo la misma, que mi hija no cargara con los conflictos de los adultos. También empezaron las restricciones con el dinero. Aunque yo aportaba para los gastos de la casa con los ahorros que todavía tenía y pagaba parte del supermercado, comenzaron a cuestionar cada compra que hacía. ¿De verdad era necesario comprar eso? Deberías pensar más en ahorrar. No importaba si se trataba de útiles escolares o de un par de zapatos porque los anteriores ya no le quedaban a mi hija. Siempre parecía haber un motivo para hacerme sentir como una carga. Hubo otro detalle que terminó de inquietarme. Cada vez que entraba a la sala o a la cocina, las conversaciones se interrumpían de inmediato. Bastaba con que apareciera para que cambiaran de tema o guardaran silencio. Al principio pensé que era una coincidencia, pero ocurrió tantas veces que dejó de parecerlo. Una noche, mientras acomodaba la mochila para el día siguiente, mi hija me miró con una mezcla de tristeza y curiosidad. «Papá, ¿por qué los abuelos están siempre enojados?» Me tomé unos segundos antes de responder. A veces los adultos tienen problemas que no saben expresar de la mejor manera. «Pero tú no hiciste nada malo, ¿de acuerdo?» Ella asintió y me dio un abrazo. En ese instante comprendí que debía mantener la calma, incluso cuando por dentro empezaba a sospechar que todo aquello no era casual. Y poco después ocurrió algo que confirmó que mis presentimientos tenían fundamento. Aquella mañana parecía completamente normal. Había salido solo unos minutos a la tienda de la esquina para comprar pan y leche. Mi hija quiso quedarse en la casa porque estaba terminando un dibujo en la mesa del comedor. Mis padres aún no habían regresado de hacer unas compras, así que pensé que no habría ningún problema. Cuando abrí la puerta unos minutos después, la encontré completamente inmóvil. Tenía una hoja doblada entre las manos y la miraba con el ceño fruncido, como si intentara resolver un acertijo demasiado difícil para alguien de 7 años. Al verme entrar, levantó la vista. «Papá». Encontré esto. Tomé aire antes de acercarme. «¿Qué dice?», preguntó con curiosidad. Leí la frase lentamente. Sal de la casa antes de que regresemos. Por un instante sentí que el estómago se me hacía un nudo. No por mí, sino porque esas palabras ya habían llegado a los ojos de mi hija. Ella volvió a mirarme. «¿Nos están diciendo que nos vayamos?» Me arrodillé para quedar a su altura. Lo que dice ese papel es un asunto entre los adultos. Tú no hiciste nada malo y no voy a permitir que tengas que preocuparte por esto. No quería mentirle diciendo que todo era un error. Tampoco quería llenarla de un conflicto que no le correspondía cargar. Solo necesitaba que supiera una cosa, que estaba segura conmigo. Ella respiró más tranquila y volvió a abrazar a su muñeca, aunque todavía podía notar la inquietud en su rostro. Doblé la hoja con cuidado y la guardé en el bolsillo de mi pantalón, antes de que mis padres regresaran. No quería que supieran que ya la había visto. Necesitaba entender qué estaba pasando antes de reaccionar. Mientras esperaba que mi hija terminara su dibujo, saqué discretamente el papel para observarlo otra vez.
Fue entonces cuando descubrí algo que no había visto al principio. En el reverso había una anotación escrita con la misma letra. No era una frase completa, solo una fecha, una hora y unas pocas palabras que parecían un recordatorio. Antes del viernes. «Todo listo». Sentí un escalofrío. Aquello no parecía una nota escrita por impulso durante una discusión. Parecía parte de un plan organizado con anticipación. Las piezas empezaban a encajar de una forma que no me gustaba en absoluto. Si existía una fecha y un objetivo, significaba que alguien esperaba que nosotros ya no estuviéramos allí para ese día. Guardé nuevamente la hoja y tomé una decisión. No iba a enfrentar a nadie todavía. Primero necesitaba descubrir quién había escrito realmente ese mensaje y por qué. Parecía tan importante que desapareciéramos. Antes de una fecha específica, esa misma noche esperé a que mi hija se durmiera. Como de costumbre, le leí un cuento, la arropé y me aseguré de que terminara el día sintiéndose tranquila. Solo cuando escuché su respiración pausada saqué nuevamente la nota del bolsillo. La observé una y otra vez. La fecha escrita al reverso no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. En lugar de ir directamente a reclamar, decidí hacer algo que nunca antes había sentido la necesidad de hacer: revisar las conversaciones familiares que tenía guardadas en el teléfono. No buscaba pelear con nadie, solo quería entender si se me estaba escapando algo. Mientras recorría los mensajes del grupo familiar, empecé a notar pequeños detalles que antes había pasado por alto. Había conversaciones que cambiaban de tema justo cuando yo escribía, mensajes que hacían referencia a decisiones ya tomadas, aunque nadie me hubiera consultado. Comentarios como «ya hablaremos cuando todo esté listo» o «es mejor esperar unos días» aparecían sin ninguna explicación. Seguí leyendo. Entonces encontré un mensaje de uno de mis primos dirigido a todos. «Gracias por reunirse ayer. Ojalá podamos resolver esto sin lastimar a nadie». Me quedé inmóvil. ¿Reunirse? Revisé la fecha. Era exactamente la semana anterior. Nadie me había invitado. Nadie me había mencionado que existiera una reunión familiar. Continué buscando respuestas, pero el resto de la conversación era confuso. Algunas respuestas habían sido eliminadas y otras parecían escritas con la intención de no decir demasiado. Por primera vez pensé que quizás mis padres no eran los únicos que sabían lo que estaba ocurriendo. Tal vez otros familiares conocían parte del plan, o tal vez algunos habían intentado detenerlo. La diferencia era enorme, y no podía sacar conclusiones precipitadas. Respiré hondo y guardé el teléfono. Por mucho que me doliera, entendí que enfrentar a mis padres esa misma noche solo serviría para cerrar cualquier posibilidad de descubrir la verdad completa. Necesitaba más información, necesitaba pruebas y, sobre todo, necesitaba mantener a mi hija al margen de un conflicto que todavía no comprendía por completo. Creía que ya sabía suficiente, hasta que recibí una llamada inesperada. A la mañana siguiente llevé a mi hija a la escuela como cualquier otro día. No quería que notara el peso de mis preocupaciones. Se despidió con una sonrisa y corrió hacia la entrada, mientras yo me quedé unos segundos, observándola hasta verla desaparecer entre los demás niños. Cuando regresaba al auto, mi teléfono comenzó a sonar. Era mi tía Laura. No solía llamarme temprano, así que respondí de inmediato. «¿Tienes unos minutos para hablar?», preguntó con un tono serio. Supe que aquella llamada no era casual. Nos encontramos en una cafetería cerca de la escuela. Apenas nos sentamos. Ella miró alrededor para asegurarse de que nadie conocido estuviera cerca. «No quería decirte nada sin estar segura», comenzó. «Pero creo que ya es momento de que sepas lo que está pasando». Sentí que el corazón me latía con fuerza. Mi tía confirmó que semanas atrás, varios familiares habían hablado sobre la situación en casa de mis padres. Algunos pensaban que la convivencia ya no estaba funcionando y que era necesario buscar una solución. Pero una cosa era hablarlo contigo con respeto, y otra muy distinta era intentar presionarte para que te fueras de esa manera, dijo mientras bajaba la mirada. Le mostré la nota que mi hija había encontrado.
Su expresión cambió de inmediato. Entonces sí la dejaron. Asintió lentamente, como si una sospecha acabara de convertirse en certeza. Me explicó que aquella nota no había sido el primer intento de hacerme sentir incómodo. Antes había habido comentarios indirectos, cambios de reglas y decisiones pensadas para que yo entendiera que ya no era bienvenido. Algunos familiares se habían opuesto porque sabían que mi hija estaba viviendo todo aquello sin entender lo que ocurría. Varios dijimos que hablaran contigo de frente, añadió. Nadie estuvo de acuerdo con involucrar a la niña. Por primera vez, sentí que no todos habían permanecido en silencio por indiferencia. Algunos simplemente no habían logrado cambiar el rumbo de las cosas. Agradecí su sinceridad y le pedí discreción. No quería provocar una discusión antes de tener claro qué haría. Ese mismo día empecé a organizar una salida de forma tranquila. Revisé mi presupuesto. Llamé a un amigo para preguntarle por un departamento en renta y comencé a reunir nuestros documentos más importantes. Si teníamos que irnos. Sería en nuestros propios términos y sin exponer a mi hija a más tensión de la necesaria. Sin embargo, todavía había una pregunta que nadie había podido responder. ¿Por qué tanta prisa por sacarnos de la casa? Pero todavía faltaba descubrir el verdadero motivo. Durante los días siguientes seguía actuando con normalidad. Llevaba a mi hija a la escuela, enviaba solicitudes de trabajo y evitaba cualquier discusión en la casa. Por fuera parecía que nada había cambiado. Por dentro estaba atento a cada detalle. La respuesta llegó de la forma más inesperada. Una tarde recibí la llamada del amigo de un antiguo vecino. Mientras hablábamos sobre un posible departamento en renta, mencionó algo que me dejó completamente desconcertado. Escuché que tus padres ya están preparando la venta de la casa. ¿Al final sí se cerró el trato? Guardé silencio unos segundos. ¿Qué trato?, pregunté. Del otro lado también hubo una pausa. Pensé que ya lo sabías. Hace semanas se comenta que un comprador está interesado y que todo podría resolverse muy pronto. Sentí un vacío en el estómago. Cuando terminó la llamada, muchas piezas comenzaron a encajar. La fecha escrita al reverso de la nota, la urgencia por que nos fuéramos, las conversaciones que se interrumpían cuando yo entraba, la reunión familiar de la que nunca me hablaron. Esa misma noche revisé algunos documentos que estaban a la vista en el escritorio del estudio. No abrí nada privado ni busqué donde no debía, pero había papeles relacionados con visitas al inmueble y una agenda, donde aparecían varias citas, anotadas para las semanas siguientes. No podía afirmar que la venta estuviera cerrada, pero era evidente que mis padres estaban dando pasos importantes para concretarla. Lo que más me dolió no fue descubrir que quisieran vender su casa. Era su propiedad, y tenían derecho a tomar esa decisión. Lo difícil fue entender que habían preferido ocultarlo y presionarme con indirectas, reglas cambiantes y una nota que terminó en las manos de una niña de 7 años, en lugar de sentarse conmigo a tener una conversación honesta. En ese momento, comprendí que el problema nunca había sido únicamente el dinero ni el tiempo que llevábamos viviendo allí. Habían evitado una conversación incómoda, y para hacerlo, permitieron que el ambiente se volviera cada vez más hostil. Miré a mi hija mientras hacía su tarea en la mesa del comedor. Ella seguía concentrada en colorear un dibujo, ajena a todo lo que ocurría alrededor. En ese instante renové una promesa que me había hecho desde el primer día. Sin importar cómo terminara esta historia, ella no volvería a sentirse insegura por decisiones que correspondían exclusivamente a los adultos. Pensé que ya nada podía sorprenderme, pero apareció otra pieza del rompecabezas. 2 días después ocurrió algo que terminó de despejar cualquier duda. Al regresar de recoger a mi hija en la escuela, encontré un sobre debajo de la puerta de la habitación donde nos estábamos quedando. No tenía nombre, solo una hoja doblada y varias copias de documentos. Al abrirlo, reconocí de inmediato algunas fechas. Había un calendario con visitas programadas de posibles compradores, una copia de un correo donde se hablaba de preparar la casa para mostrarla, y una lista de pendientes que coincidía con la fecha escrita al reverso de la nota que mi hija había encontrado. Ya no era una sospecha,
Todo indicaba que la decisión de vender la casa llevaba tiempo organizándose. Entre los papeles también había una impresión de un intercambio de mensajes. No era una conversación completa, pero bastaba para entender el contexto. Varios familiares habían propuesto hablar conmigo directamente. Uno escribió: Es mejor decirle la verdad. Va a entender la situación si se lo explican con respeto. La respuesta fue breve: todavía no. Es más fácil que se vaya solo. Leí esa frase varias veces. No hablaba de enojo ni de una discusión del momento. Reflejaba una decisión consciente de evitar cualquier conversación sincera. En ese instante escuché la voz de mi hija desde el pasillo. «Papá». ¿Está todo bien? Rápidamente guardé los documentos dentro del sobre antes de que pudiera verlos. Ella alcanzó a escucharme decir por teléfono a mi tía que necesitábamos mudarnos cuanto antes, y su expresión cambió de inmediato. «¿Nos vamos de verdad?», preguntó con un hilo de voz. Me acerqué, me agaché frente a ella y tomé sus manos. «Sí, vamos a cambiar de casa. Pero quiero que recuerdes algo muy importante. No nos vamos porque hayas hecho algo mal. Y donde vivamos, lo más importante es que estemos juntos y que te sientas segura». Sus ojos comenzaron a tranquilizarse. «¿Promesa?». Sonreí y la abracé con fuerza. Te lo prometo. Nunca voy a permitir que vuelvas a sentirte insegura por problemas de los adultos. Mientras ella apoyaba la cabeza sobre mi hombro, comprendí que ya no tenía sentido seguir reuniendo más pruebas. La verdad estaba frente a mí. Ya no tenía sentido seguir guardando silencio. Esperé al fin de semana para hablar con mis padres. No quería hacerlo de forma impulsiva, ni mucho menos delante de mi hija. Le pedí a mi tía Laura que la llevara un par de horas al parque con sus primos. Ella aceptó sin hacer preguntas. Sabía que esa conversación ya no podía seguir aplazándose. Cuando la puerta se cerró y la casa quedó en silencio, respiré hondo. Necesitamos hablar, dije con calma. Mis padres se sentaron frente a mí en la mesa del comedor. Coloqué la nota sobre la mesa, seguida del sobre con las copias de los documentos. Durante unos segundos, nadie dijo una sola palabra. Mi madre fue la primera en romper el silencio. No era para que ella la encontrara. Aquella frase me golpeó más que cualquier otra cosa. No dijo que la nota no existiera. No negó haberla escrito. Lo primero que lamentó fue que mi hija la hubiera visto. Entonces sí era para mí. Respondí sin levantar la voz. Mi padre intentó intervenir. Las cosas se salieron de control. Solo queríamos que entendieras que ya era momento de buscar otro lugar. Lo miré fijamente. ¿Y pensaron que una nota era mejor que una conversación? No contestó. Les expliqué todo lo que había descubierto. La reunión familiar, los mensajes, las visitas relacionadas, con la posible venta de la casa y las personas que habían intentado convencerlos de hablar conmigo con honestidad. Mi madre cruzó los brazos. Sabíamos que te ibas a molestar. Claro que me iba a molestar, respondí. Pero eso nunca justificó hacer que una niña de 7 años creyera que la estaban echando de la casa. En ese momento sonó el timbre. Era mi tía Laura junto con otro par de familiares. Habíamos acordado que llegaran más tarde para evitar malentendidos y porque varios querían que la situación se resolviera de manera respetuosa. Nadie levantó la voz. Sin embargo, cuando mis padres intentaron explicar lo sucedido, comenzaron a caer en contradicciones. Primero dijeron que la venta aún no estaba decidida. Después reconocieron que ya habían recibido visitas de posibles compradores. Afirmaron que solo querían evitar una discusión. Pero los propios mensajes mostraban que varios familiares les habían sugerido hablar conmigo desde el principio. El silencio que siguió fue mucho más elocuente que cualquier discusión. Ya no había espacio para excusas. La verdad había quedado expuesta por sus propias palabras y por las decisiones que habían tomado durante semanas. Después de esa conversación, las consecuencias comenzaron por sí solas. Los días que siguieron fueron muy distintos a lo que había imaginado. No hubo gritos, amenazas ni una pelea interminable entre familiares. Lo que ocurrió fue algo mucho más silencioso, pero también más significativo. Cada persona empezó a tomar sus propias decisiones. Algunos familiares dejaron claro que no estaban de acuerdo con la forma en que mis
padres habían manejado la situación. Nadie cuestionó su derecho a vender la casa. Lo que muchos no pudieron aceptar fue que eligieran la presión y el silencio en lugar de una conversación honesta, especialmente cuando mi hija terminó involucrada sin haber hecho nada. Mi tía Laura y un par de primos comenzaron a ayudarme con la mudanza. No hicieron comentarios ofensivos sobre mis padres ni intentaron alimentar el conflicto. Simplemente se concentraron en resolver lo que era urgente. Gracias a un antiguo compañero de trabajo, encontré un pequeño departamento en renta, cerca de la escuela de mi hija. No era grande ni tenía lujos, pero era un lugar tranquilo donde podríamos empezar de nuevo, sin sentir que caminábamos sobre terreno incierto. El día de la mudanza fue más emotivo de lo que esperaba. Mi hija recorrió las habitaciones vacías de la casa de sus abuelos, tomó su mochila y salió de la mano conmigo sin mirar atrás. Cuando llegamos al nuevo departamento, dejó su caja de juguetes en un rincón. Observó todo con atención y sonrió. ¿Ahora esta sí es nuestra casa? Sentí que toda la tensión de las últimas semanas desaparecía con esa pregunta. Sí, mi amor. Aquí vamos a construir nuevos recuerdos. Aquella noche cenamos en el piso porque todavía no teníamos mesa. Pedimos comida sencilla. Armamos su cama entre los dos y colocamos sus dibujos en la pared con cinta adhesiva. No era perfecto, pero por primera vez en mucho tiempo el ambiente se sentía ligero. Mientras la veía quedarse dormida con una expresión tranquila, comprendí que salir de aquella casa no había sido una derrota. Había sido la decisión que necesitábamos para recuperar nuestra paz. Sin embargo, aún quedaba una última conversación pendiente. Habían pasado algunas semanas desde la mudanza, cuando sentí que, por fin, empezábamos a encontrar un nuevo ritmo. Cada mañana desayunábamos juntos antes de ir a la escuela. Por las tardes hacíamos la tarea en la mesa pequeña de la cocina y, antes de dormir, seguíamos con nuestra costumbre de leer un cuento. Eran momentos sencillos, pero devolvían a nuestra vida una sensación de estabilidad que ambos necesitábamos. Una noche, mientras acomodaba su mochila para el día siguiente, mi hija se quedó mirándome en silencio. Parecía estar reuniendo el valor para hacer una pregunta. «¿Papá?» «Sí, mi amor». Bajó la mirada y habló casi en un susurro. ¿Yo hice algo malo para que nos fuéramos de la casa de los abuelos? Sentí un nudo en la garganta. Había intentado protegerla de todo el conflicto, pero entendí que los niños muchas veces guardan sus dudas en silencio, incluso cuando parecen estar tranquilos. Me senté a su lado. Escúchame muy bien porque esto es importante. Ella levantó la vista. Los problemas entre los adultos nunca son responsabilidad de los niños. Tú no hiciste absolutamente nada malo. Siempre fuiste respetuosa, cariñosa y valiente. La decisión de mudarnos fue mía porque quería que viviéramos en un lugar donde los dos nos sintiéramos seguros. Permaneció callada unos segundos. Después apoyó la cabeza en mi hombro. Entonces, ¿ya no tenemos que preocuparnos? La abracé con fuerza. No, ahora lo único que tienes que hacer es seguir siendo una niña. Jugar, aprender y ser feliz. De las preocupaciones me encargo yo. Sentí como su cuerpo se relajaba. En ese momento comprendí que esa conversación era mucho más importante que cualquier discusión que hubiera tenido con mis padres. Los límites también forman parte del amor. Durante mucho tiempo pensé que, por tratarse de mi familia, debía soportar ciertas actitudes para evitar conflictos. Ahora entendía que proteger a mi hija significaba poner límites claros, incluso cuando eso implicara alejarme de personas a las que quería. Aquella noche la vi quedarse dormida con una tranquilidad que no había visto en meses, y mientras apagaba la luz de su habitación, tuve la certeza de que habíamos tomado la decisión correcta. Meses después ocurrió algo que terminó de confirmarlo. Han pasado varios meses desde aquel día en que mi hija encontró esa nota sobre la mesa. Si miro hacia atrás, siento que vivíamos con una tensión constante sin darnos cuenta. Hoy nuestra vida es mucho más sencilla, pero también mucho más tranquila.
Con el tiempo conseguí un nuevo contrato de trabajo. No resolvió todos nuestros problemas de un día para otro, pero nos permitió recuperar estabilidad y dejar de vivir con la incertidumbre que nos había acompañado durante tanto tiempo. Mi hija también cambió. Volvió a reír con la misma tranquilidad de antes. Invita a sus amigas a casa después de la escuela. Llena el refrigerador con sus dibujos y ya no. Pregunta si tendremos que irnos otra vez. Poco a poco dejó de asociar la palabra casa con el miedo a perderla. Algunos familiares mantuvieron el contacto con nosotros. Mi tía Laura sigue visitándonos con frecuencia y varios primos hicieron un esfuerzo por reconstruir los lazos que se habían debilitado durante aquel conflicto. Nunca intentaron obligarme a perdonar ni a olvidar. Simplemente respetaron el espacio que necesitábamos para sanar. Con mis padres, la relación cambió. Durante un tiempo casi no hablamos. Más adelante intercambiamos algunos mensajes cordiales y, poco a poco, comenzaron a reconocer que habían manejado la situación de la peor manera posible. La venta de la casa finalmente se realizó, pero también tuvieron que enfrentar una consecuencia que no esperaban. Varios familiares dejaron de confiar en ellos como antes. No fue un castigo impuesto por nadie. Fue el resultado natural de decisiones que rompieron la confianza de muchas personas. Yo no sentí alegría por eso. Solo entendí que cada acción tiene consecuencias, especialmente cuando las decisiones afectan a quienes más queremos. Hace poco, mientras caminábamos de regreso de la escuela, mi hija tomó mi mano y sonrió. «Papá». Me gusta mucho nuestra casa. Miré nuestro pequeño edificio al final de la calle y sonreí también. No era la casa más grande, no era la más bonita, pero era el lugar donde ella volvía a sentirse segura. Y al final comprendí algo que nunca voy a olvidar. A veces creemos que proteger a nuestros hijos significa darles una vida perfecta. Con el tiempo entendí que, muchas veces, protegerlos consiste en tomar decisiones difíciles, establecer límites con respeto y demostrarles, con hechos, que siempre tendrán un lugar donde sentirse amados y seguros. Aquella nota cambió el rumbo de nuestra vida. Pero también me recordó que ningún vínculo familiar debe estar por encima del bienestar emocional de un niño. Esa hoja de papel sigue guardada en una carpeta, no por rencor, sino como un recordatorio permanente de la promesa que le hice a mi hija aquel día. Y esa promesa sigue siendo la misma. Mientras dependa de mí, ella nunca volverá a sentir que no tiene un hogar.